Mire lo que dice ahí, 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Hermano, vamos a desarrollar este tema. Padre, oramos en este momento por nuestro corazón para que usted sea, mi Dios, con nosotros, llevándonos por su Espíritu Santo a toda verdad, mostrándonos la luz, mostrándonos su camino y su deseo, su voluntad, sobre todo lo que desea que hagamos en los días venideros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, hermano. ¿Podríamos decir que esta cita ya se cumplió? Que estamos en tiempo en que a veces sufrimos la doctrina falsa, la doctrina adulterada, la doctrina que se sale. Creo que por experiencia propia lo podemos decir. Yo recuerdo que cuando tendría cerca de 6 años en la iglesia, una vez vino un varón de México, ¿verdad? De la Ciudad de México, y nos predicaba y se le dio la oportunidad de compartir en un par de ocasiones. No directamente en el púlpito, se le daba la oportunidad de compartirle a los hermanos. Y predicaba muy bien, hermano, todo muy bien, muy enterado de toda la información, muy bien las enseñanzas, hasta que llegamos a la enseñanza del Espíritu Santo, en donde él nulificaba la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Por un estudio y algo que les había mostrado el Señor, fuera de la palabra, algo que le había mostrado él y a una hermana que trajo también de la Ciudad de México, ¿verdad? No sé si recuerdan, hermanas. Y la hermana, según esto, había estado en ayuno de 40 días y que el Señor le había revelado, pero se salía de la palabra, ¿sabe? Por ahí tuvimos que sentarnos algunos hermanos de los que tenían un poquito más de conocimiento en la palabra para platicar con él. Y luego el pastor se sentó con él para decirle, no, la palabra es muy clara. No podemos interpretar conforme a nuestros deseos porque solo por decir, el Señor me mostró. Y esta ha sido una lucha eterna en el Evangelio, ¿sabe? Y la realidad es que el mundo de hoy se ha encargado de desvirtuar el poder de la palabra. ¿Sabe que ha querido meter la moral dentro de la palabra? Decía ayer el pastor con el que escuchamos la palabra, decía, hemos moralizado mucho la iglesia. En algunos casos, creo que el de nosotros no es tanto. Porque ahora, si le vamos a predicar a alguien, lo vamos a ofender. ¿No es verdad que si le hablo a un homosexual de la palabra de Dios se va a ofender? Si le hablas de su pecado a las personas, ¿se ofenden? Si yo le digo al borracho que es borracho, ¿se ofende? ¿Verdad que sí? ¿Se ofende? Porque la palabra debe de ofender, entonces. Debe de confrontar. La Biblia es así. Si tú estás aquí creyendo que no vas a ser confrontado, que te van a dar unas palmaditas, mi hijo, está bien, usted siga pecando, no pasa nada. Estás equivocado, hermano, ¿verdad que no estamos equivocados si pensamos de esa manera? La palabra confronta. Y hemos cometido ese error de suavizar. Y le decía con respecto de la doctrina, que hemos dejado que se metan doctrinas en nuestra vida que nos quitan de lo que realmente Dios estableció. ¿Sí? Y hoy vamos a retomar un tema muy importante para la iglesia, sobre todo para nuestra iglesia y para la iglesia de hoy, en donde se ve la sana doctrina y en donde se separan muchos caminos entre unas iglesias y otras. Porque sabe que ahora hay una postura que se llama cesacionista. ¿Sabe qué es esto? ¿Lo ha oído? Que cesaron, que cesó. Sí, es una corriente y hay una enseñanza y tiene citas bíblicas para explicarla. ¿Sí? Si usted no conoce la Escritura, escucha una explicación del cesacionista y dice, es verdad, así es. Y este varón que vino de México era un cesacionista. ¿Por qué? Porque cesaba al Espíritu Santo. Cesaba, ahora ya no digamos los dones del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Veamos qué dice Hechos 2 del 1 al 13.
para entender si es válido el cesacionismo o no es cesacionismo. Lo vamos a saber, lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué realmente pasó en el día de Pentecostés? Hechos 2, del 1 al 13 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué más? Ayúdame porque ya no veo aquí. Sobre cada uno de ellos, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y todos estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos y medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en todas partes de Libia, que está más allá de Cirene, y romanos y en Egipto y en las partes de Libia, y extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué significa esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Verdad? Mire, en el día de Pentecostés, las fiestas que se celebraban, de pronto empiezan a actuar extraño estos varones. Recuerda dónde estamos posicionados para poder entender lo que estamos hablando. ¿En dónde estamos? En Hechos. ¿De quién? En la época de los apóstoles. ¿Aquí estaba Jesucristo? Ya no estaba Jesús. Ya se había ido. Ok, entonces quiere decir que ya estaba el Espíritu Santo con ellos. Cierto, ok. Entonces vamos a ubicarnos. ¿El Espíritu Santo estaba con ellos? ¿El Espíritu Santo en la actualidad está con nosotros? Entonces, ¿lo que era en Hechos es todavía hoy? Ok, vamos bien. Vamos bien. Porque hay quien dice que no. Nótelo. Estamos en el Nuevo Testamento. Ya murió Jesús, vino el Espíritu Santo y hay una manifestación del Espíritu Santo. Pero pongamos atención a este tipo de manifestación, porque aquí es en donde se desvirtúa y porque el cesacionismo vino a ocupar un lugar. Porque hubo quien se fue al extremo de las manifestaciones en el Espíritu Santo. ¿Ya me entendió? Hay quien exagera con lo del Espíritu Santo. Hay quien hace cosas que realmente el Espíritu Santo no dice que van a suceder o pueden suceder. Ungir con harina. ¿Alguien ha visto eso en la Biblia? Pues hay quien dice que puede ungir con harina o con refresco. ¿Se da cuenta? Entonces es por eso que vino esta corriente del cesacionismo, para parar estas cosas, argumentando esto. Pero nosotros que estamos leyendo nos damos cuenta de dónde estamos parados. Sigamos entendiendo qué pasó realmente en el Pentecostés, porque aquí es donde muchos se justifican para hacer cosas extremas o para querer que todos los días en la iglesia suceda esto. Y esto no lo provocamos los hombres. ¿Quién lo hizo? Muy bien. Entonces dice que cuando llegó el Pentecostés estaban todos unánimes y en un mismo lugar. ¿Qué quiere decir unánimes, hermano? Que todos realmente quieren estar ahí y que todos realmente están en un mismo sentir. Y hace rato le decía, a veces viene a la iglesia pero viene por cumplir, no viene porque quiere realmente venir con todas las ganas del mundo, ¿verdad que no? Unos están aquí porque los trajeron sus papás o porque los invitaron, pero realmente quisieran estar allá en la casa donde hay internet, con el celular. ¿No es verdad? Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo pretendo que el Espíritu Santo se derrame de entrada si no todos estamos unánimes? Pero es que yo sí siento la presencia del Espíritu Santo, pero hermano, aquí yo veo hermanos que no están unánimes contigo. Entonces, ¿cómo se va a derramar el Espíritu Santo?
porque tú así lo dices, porque tú así lo quieres, porque ese es tu anhelo. ¿Se da cuenta? No depende ni de mi deseo ni del otro hermano, sino de que realmente haya una unanimidad. Y es esta la ilustración en donde arrancamos y nos damos cuenta, caray, entonces tiene que provocarlo la unanimidad de los hermanos, el querer, el que todos estén bien los unos con los otros. ¿Sí? Por eso es importante estar bien los unos con los otros. Ok, dice, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué pasó? Hubo un estruendo, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, pues hubo un estruendo espiritual, no lo oímos. Bueno, podríamos decirlo, pero hasta ahorita no nos ha tocado oír un estruendo, ¿verdad? Bueno, que yo me acuerde. No sé las hermanas si se acuerdan de algo así, pero no. Ok, bueno, aquí pues no nos ha sucedido, no hemos vivido esta experiencia. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego sí lo hemos vivido de una manera distinta, amén. Porque de pronto hay hermanos que son ministrados y dicen, los ve uno sudan y empiezan a sudar y empiezan a sentirse con mucho calor. ¿Qué pasa? Ahí sí, porque no podemos ver las lenguas de fuego. Pero aquí dice que se aparecieron, o sea que las podían ver todos. ¿Se dio cuenta? Bueno, eso sí lo hemos llegado a vivir. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Anótele ahí, en un pizarrón imaginario, hablaban en lenguas. ¿Sí? Manifestación de que el Espíritu Santo había estado en ellos, el hablar en lenguas. Pero aquí es donde entra lo importante. ¿Cómo hablaron en lenguas? ¿En qué tipos de lenguas? Y aquí explica la misma escritura. 6, me voy a ir al 6. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oyó hablar en su propia lengua. O sea, hablaban en lenguas porque el Espíritu Santo los movió a hablar en lenguas, pero había quien las entendía. ¿Se dio cuenta de eso? O sea, es como si ahorita me pongo a hablar, como dice la hermana, el hermano, ¿cómo dicen? ¿La idioma? En el idioma. Si yo empezara a hablar en el idioma, pues ellos me podrían entender algunas palabras, ¿verdad? O todas quizás, de las que ellos se recuerden, ¿verdad? En Tarasco, si estuvieran los hermanos acá, mi hermana Chelita me podría entender si yo hablara en esas lenguas. Pero si el Espíritu Santo realmente me diera a hablar esas lenguas, o si me pusiera a hablar en inglés, algunos hermanos me entenderían, ¿verdad? O una que otra palabra, dirían, ese es inglés. Acá está el hermano Braulio que sabe hablar inglés. Él sí es más, me traduciría el inglés, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Había una condicionante. Sí, el Espíritu Santo movía lenguas, pero había quien las entendía. Y no una, varias. Porque venían y los veían y decía, los entiendo. El otro, yo lo entiendo. ¿Y desde cuándo habla o sabe hablar este idioma? ¿De dónde nació eso? Que quisiéramos eso, ¿verdad? Que el Señor nos diera y no tener que estar yendo a la escuela a aprender o tomando cursos, etcétera. Ya así de primera nada más hablarlos. Ok, bueno, pues entonces nos damos cuenta que hay una condicionante, que tenía que haber alguien que entendiera las lenguas. ¿Sí? Bien. Entonces nos vamos a ir hasta el 12. Dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto? Porque no entendían por qué estaban hablando en lenguas. La única explicación en que hallaron o atinaron a decir, dice el 13, mas otros burlándose, ahí mismo decían, otros se reían de ellos, se burlaban, jajaja, oílos, dice, andan borrachos, están llenos de mosto, andan borrachos. Escúchalos, andan borrachos estos. Pues no se me ocurre otra explicación para decir que andan borrachos. Pero andaban borrachos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Porque se manifestó. Entonces quiere decir que las manifestaciones del Espíritu Santo hoy por hoy están vigentes. Están vigentes. Pero eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo puede o no puede haber una manifestación del Espíritu Santo? Y cómo realmente se dejaron las cosas establecidas por Jesucristo mismo, por Dios, por los apóstoles, para que sucedieran las cosas, porque pasó lo mismo. En las iglesias de pronto había un desorden y Pablo tuvo que poner un orden en las iglesias. Por eso les escribía cartas, a ver a los de allá,
pórtense de esta manera. A ver, a los de allá, pórtense de esta manera. ¿Sí? Romanos 12, 4, 8. Romanos 12 del 4 al 8. Vaya ahí corriendo. Del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Esto ya lo estudiamos. 6. Teniendo pues diversidad de dones, según la gracia que nos es dada, si profecía, anoten el pizarrón, profeticemos conforme a la medida de la fe. O si ministerio, también anótelo, usémoslo en ministrar. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, también el dar. Exhortar, dar. Hágalo con sencillez. El que preside, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. Ok. Mire, diversidad de dones según la gracia que nos es dada. Y aquí aparecen el don de la profecía. Pero ya no solamente considera dones, sino ministerios. Dice, si ministerio, luego el que enseña, que también es un ministerio, el que preside, que también es un ministerio, sí, el que da y el que hace misericordia. ¿Se fija? Ya estamos en las acciones, pero mencionó un don al principio, el don de la profecía. Y ahora estamos posicionados ¿en dónde? En Romanos, carta de Pablo a los. Dice, a ver, con esto les voy a explicar un poquito, pero no queda suficientemente claro. De aquí ya notamos y sacamos que existe la profecía, el ministrar, enseñar, exhortar, dar, presidir y hacer milagros. ¿Sí? Misericordia, perdón. Veamos en 1 Corintios 12 del 1 al 11, ahí es donde vamos a aprender. 1 Corintios 12 del 1 al 11 dice, y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Sabéis que vosotros erais gentiles llevados como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad, ahí está, de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho de eso, subráyelo ahí en su Biblia, resáltelo en su celular, porque las aplicaciones ya permiten resaltar versículos. Dice, porque la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. ¿Cómo se reparte esto? Como a Dios le place. Dios decide, como Dios decida. De aquí sacamos una estructuración un poquito diferente que pocas veces hemos visto. Dones, los conocemos todos y los mencionó ahorita, los vemos. De la palabra griega carisma o charisma, significa regalo, ¿sí? Significa facultad milagrosa o divina, que se nos dio una facultad, o sea, un regalo, hemos recibido ese regalo.
cuando Dios nos da el don de, ¿sí? Ministerios, en el griego la palabra es diaconía. ¿Cuántos han oído hablar del diácono en la iglesia? De ahí viene. Ministerio, diaconía, es la palabra, ¿sí? Y significa brindar atención o servicio. Es el que brinda atención o servicio. Y por último, sacamos de esa estructura la palabra operaciones, porque también lo mencionó. Mencionó tanto los dones como los ministerios y las operaciones que son dados por el Espíritu Santo. Y las operaciones poca gente los explica. Prácticamente nunca los vemos explicados, la operación. ¿Sí? Del griego energema o energeimá, un efecto del trabajo. Amén. Un efecto o trabajo, o sea, es el trabajo realizado, ya la acción completada, que fue lo que vimos en Romanos cuando leímos ahorita. Por ejemplo, sería el que da, es una acción, es una operación dentro de lo que cabe dada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te hace dar, que te lleva a que en tu corazón esté la posibilidad de dar. Ya estás operando, siendo operado por el Espíritu Santo, siendo utilizado por el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, ya que tenemos claro qué son los dones, los ministerios y las operaciones, entendamos pues que existen aquí los dones espirituales. Vamos a ver los dones espirituales. A ver, ¿cuáles son los dones espirituales? Acuérdense. Dígamelos así, no le hace como se lo sepa, no pasa nada con que no nos lo sepamos. No los deberíamos de saber, pero dígamelos. Fe, paz, gozo, unidad, sanidad, perdón, mansedumbre. ¿Y qué más? Templanza, benignidad, dominio propio. Amén. Si se lo saben, si sabe cuáles son. ¿Ya vio? No todos puede ser, pero la mayoría. A muchos se nos olvida. Deberíamos de sabérnoslos todos. Amén. Ok, ahí están los dones. Ahora entendamos un poquito de lo que Dios dejó establecido a través de Pablo. 1 Corintios 12 del 27 al 31. Que eso es lo importante. Es por eso que ahora hay iglesias que solo palabra, y nos quitamos de la iglesia. Es más, incluso yo estoy seguro o puedo asegurar que muchos de esta iglesia llegaron a pensar que el pastor Jorge ya no le da lugar al Espíritu Santo y por eso el Espíritu Santo ya no se derrama en la iglesia. En algún momento. Pero eso no depende de mí, hermano. ¿De quién depende? Y del Espíritu Santo. Que Él lo decida, decir, a ver, mis hijos están todos unánimes. Hay manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no depende de que yo... ¿Usted cree que yo puedo detener al Espíritu Santo? ¿Tengo poder para eso? No, nadie lo puede detener. Así de simple. Entonces, veamos qué condicionantes dejó el Señor para que esto suceda. Cuando esto sucede, más bien. Dice 12 del 27 al 31 en 1 Corintios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles y segundo profetas, tercero maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Todos hablan lenguas? ¿Interpretan todos? Y el 31. Procura pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bien, y aquí vemos los ministerios. A unos Dios en la iglesia primeramente los puso apóstoles. ¿Alguien que recuerde qué significa la palabra apóstol? ¿Cómo? Enviado, muy bien. Enviado significa apóstol, enviado. Los apóstoles eran enviados. ¿Sí? En sentido estricto, ya todos seríamos apóstoles de acuerdo al término. Todos somos apóstoles porque todos hemos sido enviados a llevar las buenas. Id y predicar el evangelio a toda criatura y a toda nación. ¿Verdad?
Ok, si la palabra de Dios dice que somos todos enviados, entonces todos somos apóstoles. Nada que hay el apóstol o la apóstol, ¿no? Ese es un término que los hombres tomaron y se calzaron para tener una eminencia. Pero sin embargo, en este sentido Dios dice, hay apóstoles. Pero ¿sabe por qué lo dijo así? Porque en aquella época, estamos en la época de los Corintios, sí había una autoridad máxima a la cual se sujetaban todas las iglesias. ¿Quién era esa autoridad en este caso? Pablo. Era el apóstol de las iglesias. ¿Se dio cuenta? ¿Y quién les decía que tenía que haber un orden? Pablo les mandó esta carta. Y por eso pone primero el apostolado. Dice entonces, segundo, profetas. Entonces, ¿qué es primero? El apóstol. ¿Qué es segundo? El profeta. Tercero, el maestro. ¿Sí? Luego milagros, luego dones de sanidades, luego ayudas, gobernaciones generales como las de la casa, por ejemplo, los padres de familia y los de las encargados de ministerio, diversidad de lenguas, ¿sí? Y ahí lo explica. A ver, ¿todos hacen lo mismo? No, unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa. Bueno, entonces, para que los dones se manifiesten, y una vez que se manifiestan, debe de haber una organización a través de maestros, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y aquí dentro de los apóstoles, pues obviamente cabrían los pastores, porque así es como ahora, hoy por hoy nos regimos. Dentro de una iglesia hay un pastor, ¿verdad? O hay varios pastores. Gloria a Dios. Entonces, veamos 1 Corintios 14 del 1 al 40. Alguien que me ayude a leerlo. 1 Corintios 14 del 1 al 40. Seguid el amor y procurar a los dones espirituales, pero sobre todo lo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque en el espíritu habla ministerios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, que os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué? Pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa lugar de simple
oyente, ¿cómo dirá el amén a su acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. No dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado, lo oculto en su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué pues hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por lo turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quisieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Hágase todo ¿cómo? Decentemente y con orden. Muy bien. Entonces nos pone un ejemplo y nos pone el ejemplo de las lenguas. Incluso Pablo dice: yo sé hablar en lenguas, pero ¿de qué me sirve hablar y no edificar? Prefiero hablar 2 o 3 palabras que enseñen que agarrarme hablando en otro idioma, ¿verdad? Es como si yo me pusiera a hablarles en inglés. ¿Qué dirían ustedes? Ya se puso aburrida la predicación, vámonos a la casa. No entienden nada, ¿verdad? Nomás el hermano Braulio y yo nos quedamos solos aquí. Ok. Desead los dones espirituales. Comienza diciendo: ¿debemos desear los dones espirituales? Porque están vigentes, ¿no? Estamos con los corintios. Ya no está Jesús. Ok. 3, mas el que profetiza, hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este tema lo vamos a desarrollar más adelante con más calma, para que quede aún todavía más claro, hermano.
Ahorita lo vamos a ver por encimita. Pero ¿para qué sirve la profecía? Para edificación, para exhortación y para consolación, o para saber el futuro. Digo, porque se ha utilizado y se ha desvirtuado dentro de las iglesias porque la gente anhela oír profecía porque quiere saber su futuro, ¿verdad? Y aquí no leemos horóscopos, aquí no leemos las estrellas, aquí no, hermano. Aquí no le decimos su futuro. Dios es el que manifiesta esto conforme a sus deseos y su voluntad. El que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, lo explica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿A quién edifica el que profetiza? Entonces, ¿debe de profetizar para qué? Para edificar, para hacer crecer, no para asustar. Si yo le digo que mañana se va a morir, pues se me va a asustar, ¿no? ¿Y eso lo edifica? Entonces, ¿Dios quiere eso? Entonces no es una profecía, ¿verdad que no? Ahí es en donde hay que tener cuidado, pero lo vemos con calma más adelante. Bien, pero el que profetiza edifica la iglesia. Dice, yo quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis. O sea, porque sirve más profetizar que hablar en lenguas. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, si hablo en lenguas, alguien tiene que interpretarlas para que la iglesia sea edificada. Si nadie la interpreta, nadie es edificado. No hay edificación, entonces no sirvió de nada el orar o hablar en lenguas. Entonces, ¿está mal el pastor cuando de repente estamos en oración y habla en lenguas? No, porque dice que el Espíritu Santo provoca esto, pero uno tiene que, para. O sea, puedes parar. Sí, estoy orando y empiezo y digo 2, 3 palabras en lenguas. Sí, pero no puedo estar hablando en lenguas, porque se va a convertir en un desorden. Y véalo más adelante. Porque si uno habla en lenguas, al rato habla el otro en lenguas y el otro en lenguas y todos al mismo tiempo. Así también vosotros, si por la lengua no habláis, estoy en el 9. No habláis palabra bien entendible. ¿Cómo se sabrá lo que dicen, pues? ¿Hablaréis al aire? Hay, por ejemplo, tantas clases de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, todas las palabras, toda la lengua tiene un significado. Pero si yo ignoro el significado de lo que dice, seré extranjero al que le habla y el que habla será extranjero para mí. Decía mucho esto, platicaba una vez con el hermano Domingo y decía, hermano, es que a veces hay personas que solamente repiten palabras, frases, sílabas, pero en realidad no están hablando ninguna lengua porque no tiene un sentido lo que están diciendo. Debe de haber un sentido gramatical. ¿Qué es un sentido gramatical? Por ejemplo, una frase muy, muy utilizada, hurra, chácala, eso se repite un montón de veces, pero se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir en muchos lugares. Pero ¿por qué repite lo mismo? O sea, si yo hablo en lenguas, así como le estoy hablando, le estoy repitiendo lo mismo, ¿verdad que no? Voy cambiando palabra y otra palabra y otra palabra y voy diciendo palabras distintas. De la misma manera, si alguien habla en lenguas, pues tiene que tener el mismo sentido gramatical. No un repetir la misma frase, la misma frase, la misma frase, la misma frase. Y entonces se convierte en un fenómeno psicológico. Porque la persona cree que está hablando en lenguas, pero solo está repitiendo un par de frases que ni él mismo entiende. Y si ni él mismo las entiende, y solamente por emocionalismo está repitiendo, no hay realmente una manifestación del Espíritu Santo. Hay un fenómeno que se le conoce como influencia, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre. Pero al final, hermano, es una influencia comunitaria. Se genera una especie de sugestión comunitaria, ¿verdad? Aparece una luz, ¡ay, es la Virgen! Y todo el mundo dice que es la Virgen, pero todo el mundo le ve forma de Virgen. Pero a lo mejor es el reflejo de un edificio por el sol, proyectado en un espacio ahí que está haciendo un efecto con lo nublado, etc. No sabemos. Solo le digo que a lo mejor es un fenómeno físico, material, pero ya todo el mundo dice que se apareció la Virgen. ¿Por qué? Porque uno lo dice, el otro lo escucha, y el otro y luego lo ve, y luego también lo dice, y el otro, y el otro, y el otro, y se va, y se va, y se va, y se va, y se va. Y entonces terminamos por creer en algo que realmente no es así. ¿Cierto?
Es un fenómeno que se provoca en las multitudes o en las masas. De esta manera es como se manipula a las masas, es como se manipula a las ciudades, es como los políticos logran sus cosas, sus asuntos, es como mucha gente poderosa ha logrado todo lo que ha hecho. ¿Está conmigo? Bien. Bueno, veamos ahora entonces. Dice 12, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Y ahí otra vez subráyele, para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿para qué son los dones espirituales? Para la edificación de la iglesia. Mansedumbre, para yo llevármela con calma con mis hermanos, ser manso, ¿verdad? Porque así somos edificados los unos a los otros. Otro don, para ser bueno con mis hermanos, ser bueno en la iglesia, ser bueno en la calle, ser bueno en mi trabajo, ser bueno en todo lugar, de bondad, bueno de bondad. Amén. Entonces los dones son para edificar a la iglesia, por lo cual el que habla la lengua desconocida pide en oración que pueda interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hasta yo mismo quedo sin eso. ¿Sí? Ok. Me voy a ir hasta el 18. Y ahí Pablo es donde dice, doy gracias a Dios de que hablo las lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. 21 dice, en la ley está escrito, en otras, dice, lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son, ojo, por señal. Y agrega, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, ¿las lenguas para quién son? Para el incrédulo, para que vea que el poder de Dios puede descender y es manifiesto. Entonces, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hay quien lo ve. Lo vimos en el ejemplo anterior, en Pentecostés. Lenguas de fuego. Y luego empiezan a hablar en lenguas, pero llegan los incrédulos. Oye, ¿ya oíste cómo están allá hablando todos en lenguas? Se asoman. ¿Qué está pasando? Quedan maravillados porque no entienden qué está sucediendo. ¿Quiénes quedaron maravillados que no entendían? Los incrédulos. Entonces la profecía para los creyentes, pero para los que no creen, las lenguas, para que ellos vean que el poder de Dios es manifestado, pero con su interpretación, porque había quien lo entendía. O sea, si era un lenguaje tal cual, no era una repetición de palabras. ¿Sí? Bien, 23. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Sí lo dirán. Dice, pero si todos profetizaran y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. De esta manera los secretos de su corazón se hacen manifiestos y así, postrándose sobre su rostro, adorarán a Dios, declarando que en verdad Dios está en vosotros. Primero se dan cuenta por las lenguas y luego entran a la iglesia y el Señor me muestra que tú así, asá, y esto y lo otro y lo otro. ¿Y qué va a decir? El incrédulo. ¿Se da cuenta? Y entonces el incrédulo se convertirá y creerá en el poder de Dios. Porque primero hubo una manifestación del Espíritu Santo y luego después envió palabra a través del profeta a su vida. Entonces ahora hablemos nuevamente. ¿Está vigente o no está vigente la profecía? Pues sí está vigente. Es que el único problema es que no anhelamos los dones, porque creemos que ya cesó la profecía. Creemos, como lo he escuchado, que el último profeta es Jesucristo y que ya no hay más profetas. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo que dice que dentro de las iglesias hay profetas. Y lo manifiesta en el Nuevo Testamento después de que Jesús partió y envió su Espíritu Santo. Entonces la profecía se manifiesta por medio del Espíritu Santo. Pastor, entonces usted tanto que nos enseñó y estuvo en contra del profeta. No, yo no estuve en contra del profeta. Yo siempre expliqué lo que la Biblia dice con respecto de hacer una profecía eficiente y correcta.
Y aquí también vamos a ver un poquito al respecto, pero enfocados en los dones espirituales. Como le dije, la profecía la vamos a ver en otra ocasión. Entonces, ¿los dones espirituales son vigentes? Sí, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Pueden suceder en cualquier momento. ¿Yo puedo detener al Espíritu Santo de que manifieste sus dones en las personas? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Si el Espíritu Santo dice que Él reparte conforme a su voluntad y un hermano empieza a hacer milagros, yo puedo, hermano, ya no haga milagros, nomás porque yo le digo que ya no haga. ¿No, verdad que no? No puedo detener al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo le dio el don de hacer milagros. Entonces es Dios quien se mueve a través de una persona. Solo que por eso agrega este reglamento Pablo. Dice 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y ahí agrega, hágase todo para edificación. O sea, que crezca la iglesia, no que se divida. Si alguno habla en lengua desconocida, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. O sea, no quieran todos hacer y deshacer y la gritadera y el escándalo. Y no, espérate, de uno por uno. Oiga, hermano, pero entonces ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo voy a saber a qué horas empiezo yo? Porque yo ya traigo aquí las palabras, yo ya el Señor me quiere usar. ¿Cómo le vamos a hacer? Si el hermano está bien metido haciendo manifestación del Espíritu Santo y yo también quiero participar porque también a mí me está entregando el Espíritu Santo. ¿Cómo? Sea todo con orden. Cuando uno termina sigue el otro. ¿Quién organiza una iglesia, hermano? ¿Quién pone ese orden? Pero ¿quién va a coordinar todo esto, hermano, cuando ya el Espíritu Santo se manifestó? Pues el pastor de la iglesia, hermano. Es el que tiene que decir, a ver, hermano, espérese, adelante, el que sigue, ahora tú, vamos, esto, lo otro, aquí, allá. Pero si de pronto un hermano empieza, no, que yo, que... ¿qué está pasando? Está haciendo desorden dentro de la iglesia y no hay edificación para el pueblo. Y esa persona en realidad no está siendo usada. Y más si es una persona que le gusta que el Espíritu Santo lo use y a toda costa quiere hacer a un lado el reglamento que Dios estableció, brincándose la autoridad, rebelándose pues, actuando en rebeldía. ¿Y ahí cabe el poder del Espíritu Santo? No, porque su anhelo, su deseo al máximo es que Él sea el único que sea usado. Los demás no, espérense, los demás siéntense y escuchen. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, lo estamos viendo, no se manifiesta en uno. ¿Se manifiesta en cuántos? En varios. No solo en uno, en varios. Y ahí es donde vemos. ¿No es verdad? Bueno, entonces entendamos, lo vimos en Pentecostés. ¿Eran varios? Varios. Lo vemos aquí. Dice, y nos pone todo el ejemplo. Claro, nos lo pone. Dice, a ver, cuando reunís cada uno de vosotros, lo repito, ¿tiene salmo? O sea, ¿quiere entregar un salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua desconocida, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia. Entonces, si no está el momento y el espacio para que yo entregue lo que Dios me dio, ¿qué tengo que hacer? Si traigo doctrina, pastor, a mí el Señor me entregó un mensaje y sí, pero hoy es domingo, ya tenemos el tema, ya el hermano ya está compartiendo, pues lo programamos, porque tiene doctrina, tiene palabra. ¿Se dio cuenta? Hay un orden, no se brinca ese orden, no se irrespeta la autoridad, porque caemos en la rebeldía, amén. Entonces cuando usted ve a alguien que brinca autoridad, no le va a importar y va a escuchar al hermano que se brincó la autoridad. ¿Cómo va a ser edificado? No va a haber edificación. Y ahí es donde comienza la división, hermano. El enemigo aprovecha eso. Dice 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sí? Perdón, me voy a rezar 31. Estamos en el 30. Si algo les es revelado a otro, que que está sentado, calle el primero. A ver, ya entregaste, el que sigue.
porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Oiga, hermano, entonces también viene exhortación en la predicación, en la profecía y en lo demás. También viene la exhortación. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, ahí está un fruto del Espíritu Santo, la sujeción. Un profeta se sujeta a otro profeta. ¿Se dio cuenta? O sea, la autoridad por algo está establecida. Dice, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Porque de pronto yo digo una cosa y el hermano dice lo contrario. Y ahí hay una confusión. ¿Cómo pues? A ver, es que el hermano dice, y el hermano dice, y también el hermano y la hermana también dijo. A ver, vamos a ver primero, conforme a la palabra, ¿cómo tiene que ser? Con un orden. Y conocemos la Biblia y conocemos la doctrina, que sí, que no, que viene de Dios y que no viene de Dios. Si está en la Biblia, lo recibimos. Si no está en la Biblia, ¿cómo lo recibimos? ¿Se dio cuenta? Es donde entra el discernimiento. Y también el que tiene el don de discernir. Ok, me voy a brincar hasta el 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Sí? ¿Quién lo dice? Pablo. O sea, a ver, si alguno se cree profeta o espiritual, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo? A ver, ¿tú eres bien usado por Dios? A ver, ¿tú eres el mandamás en la iglesia? A ver, si tú eres de esos, lo que yo te digo es ley, es palabra de Dios. ¿Qué estableció Pablo? Un orden, enviado a las iglesias. A ver, así se tienen que conducir, así se tienen que manejar. Pero si alguno es ignorante, es ignorante. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, ¿yo voy a impedir que alguien hable en lenguas? No lo voy a impedir, pero le voy a decir, hermano, hay que orar por alguien que las interprete, porque no nos edificó. ¿No es verdad? Y si alguien no puede parar y empieza a hablar en lenguas, ¿lo vamos a detener? No lo vamos a detener. A lo más le podríamos decir, bájele poquito al volumen, no le grite, porque los demás están también disfrutando del Espíritu Santo, ¿verdad? A lo más es lo que podríamos hacer. Gloria a Dios. Bueno, pero sabe el que empieza a hablar en lenguas que no edifica si se agarra hablando en lenguas, que de nada sirvió. Amén. Efesios 4 del 1 al 16. Efesios 4 del 1 al 16. Ya casi terminamos, hermanos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. En cada llamamiento de cada persona, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y sobre todo y por todo y en todos vosotros. Pero cada uno de nosotros, dice, es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que Él subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y Él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y a unos maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido, por lo que cada coyuntura suple conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Mire, esto que acabamos de leer, gloria a Dios por la vida del hermano Lalo, lo supo en algún momento poner muy bien en práctica. Y la hermana Marisela. Que andéis como el llamamiento con el que sois llamados. A ellos los llamó Dios a copastorear. ¿Tienen una autoridad en esta iglesia? La tienen. ¿Y pueden imponer esa autoridad o ejercer esa autoridad en algún momento? La pueden hacer. ¿Sí? Dice el 7, pero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia de Dios reposa en cada persona de manera distinta conforme Él desea. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquí entonces vemos nuevamente los dones espirituales, ¿verdad? Y luego nos vamos al 11, en donde habla ya de los ministerios. Él mismo dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y para qué lo hizo de esta manera, lo organizó de esta manera? Los ministerios, para aplicar las operaciones que ya vimos al principio. ¿Sí? Dones, ministerios y operaciones. Dice ahí el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionarnos, hermano. Para eso es el Espíritu Santo. Si yo quito al Espíritu Santo de una iglesia, hermano, ¿podrá ser perfeccionado el que va ahí? Si yo quito los dones, hermano, ya, a ver, en esta iglesia ya no va a haber profecía. Ya no va a haber. Ah, no, que no, hermano, pero que la Biblia dice, no, ya no va a haber. Yo digo que ya no va a haber. Pues qué, pues me van a quemar vivo, hermano. Está escrito. Eso sí, sigue vigente, pero lo tiene que dar Dios y tiene que haber evidencias de ello. Si yo digo que soy profeta y le digo que va a haber una gran mortandad en este año y se termina el año, hermano, y no pasó nada, ¿soy un profeta? Es que es ahí donde está el punto, hermano. Hay que tener discernimiento para entender cuándo realmente Dios está hablando y cuándo Dios no está hablando. Es que ese es el punto, hermano. Hay que saber cuándo es un don del Espíritu Santo y cuándo no es un don del Espíritu Santo. Y en eso nos debemos de mover. El Espíritu Santo es el que nos tiene que mover a amor, a mansedumbre, a soportarnos los unos a los otros, pero no caer en el error que el enemigo utiliza. Porque de pronto anhelo tanto la profecía que me creo todo lo que me dicen. Pero no cumple con el requisito de que yo soy edificado, que me hace crecer a la estatura del varón perfecto, ni tampoco cumple con el requisito de que la iglesia es edificada. Entonces, ¿de qué me sirve? Hermano, tú mañana te vas a sacar la lotería. Bien por él, chido. Y gloria a Dios que así sea, ¿verdad? Con cada uno de ustedes. Pero ¿edifica la iglesia? Dirá el hermano, sí, hermano, porque voy a dar el diezmo, ¿verdad? Hermano, no sabemos lo que pasará mañana, pero la edificación realmente es distinta. La edificación nos hace crecer a todos. Note eso es edificar. ¿Qué hace el que edifica una casa? La hace crecer, construye, ¿verdad? Ya después se ve la casa terminada. Eso es edificar. Pero si no hay edificación, hermano, pues no es de Dios. No es de Dios, simple y sencillamente no viene de parte de Dios. Y ahí es en donde se pone este detalle. Por eso tanta oposición a los movimientos del Espíritu Santo. Por eso tantas iglesias han hecho a un lado al Espíritu Santo. Eso sí ha sido cierto. No, aquí solamente palabra de Dios. Pero si de pronto empieza por allá un hermano a tener una manifestación y otra, van y lo callan. Dile al ujier que se calle. Dile que se calle. Dile allá y no dejan que el Espíritu Santo fluya. En lugar de establecer un orden, a ver, ok, se está manifestando el Espíritu Santo, vamos a
a seguir, pero en orden. A ver, esto, que sigue, a ver, el que sigue, ahora lo que sigue, ahora lo que sigue, y ya se calmó. Ok, hermanos, a lo que sigue, vamos. Ya terminó la manifestación del Espíritu Santo. Vamos a continuar. ¿Se da cuenta de eso? Ahí es en donde hay que saber hacer las cosas conforme la Escritura nos enseña, no conforme a mí se me antoja o porque a mí me enseñaron en el pasado que era de otra manera, así tiene que ser. No, tiene que ser como dice la Biblia. Para eso la tenemos. Para que llevemos ese orden, esa secuencia de hacer las cosas. Yo me acuerdo cuando recién llegué a la iglesia, había manifestaciones del Espíritu Santo y todo el mundo consultaba al pastor, ¿no es verdad? Todo el mundo, pastor, ¿y puedo orar por el hermano? ¿Y puedo orar por la hermana? Y adelante, hermano. O el pastor mismo, hermano, ora por el hermano, ora por la hermana. Y esto y lo otro, porque estaba atento a eso. Hoy, hermano, a veces hay manifestaciones del Espíritu Santo y los demás se quedan así como que, no, yo no, que ore otro. Y a veces el mismo Espíritu Santo les da el sentir de que tienen que orar por alguien y se detienen, se frenan de no orar por alguien más cuando está la manifestación del Espíritu Santo. No comparten ni son parte de ese fluir del Espíritu Santo, no se integran a ese fluir del Espíritu Santo. Pero hoy sabe que, hermano, puedo orar, hermano, puedo, no pasa nada, aunque yo esté ocupado, yo puedo atenderle, hermano, necesito orar, con que me digan el oído, le voy a dar el asentimiento para que usted continúe con la actividad, ¿verdad? Ya cuando yo vaya viendo que el Señor ya nos está aterrizando, ya está parando el tiempo para continuar con nuestras actividades, vamos a pararlo, ¿sí? Y mire, tan vigente que hay una situación que sucedió hace poco y que mucha gente no entendió en este mundo y le dio interpretaciones tan ilógicas como usted no se imagina. En Estados Unidos, increíble, a mí se me hace casi imposible que esto haya sido del Espíritu Santo, pero sí fue. Una iglesia, una universidad en la cual había una iglesia en la cual duraron creo que 3 días adorando a Dios con música, sin parar, cante y cante y cante y cante. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Usted cree que no más porque se les ocurrió y vamos a organizar 3 días de adoración y de alabanza? Porque era pura alabanza. ¿Cómo pasó eso? Mire, tan pasó que imagínense un músico, ¿cuántas horas aguanta? ¿Cuántos músicos se necesitaron para tocar por 3 días? Entonces llegaban los jóvenes, llegaban las personas, llegaban los noticieros y siempre estaba alguien tocando. ¿Por qué? Porque había un orden. Un aparato no resiste tantas horas, tantos días prendido ahí. Bueno, quién sabe, a lo mejor sí, hermano. Sí. Y le aseguro que llegaron músicos con su instrumento, su aparato, llegaron a ver y esperaron su turno a que los otros terminaran y se pusieron y continuaron la alabanza. Y continuaron la alabanza día y noche por 3 días. ¿Cómo nos explicamos esto? Es de Dios, no puede ser de otra forma. Es de Dios. Si el Espíritu Santo realmente es el que nos mueve, las cosas se dan. No es que yo quiero, ay hermano, es que yo quería que se viera más bonito, que el hermano sintiera más bonito. No es mi deseo el que se tiene que cumplir, sino lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada lugar, ¿cierto? Y ahí es en donde tenemos que vivirlo conforme a la palabra, para que suceda, para que fluya. Porque le aseguro que el pastor de ahí no dijo, no, ya, si en la iglesia, ¿están locos? No, él se tuvo que ir a dormir en algún momento, él se tuvo que ir a descansar. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Cuando regresa, todo sigue. ¿Qué dijo? ¡Paren todo! Dejó que siguiera. Y dejó que siguiera y dejó que siguiera hasta que el mundo se opuso y dijeron, esto no puede seguir, ya están locos, ya es demasiada la gente. Ya no hallaban cómo organizar porque de tanta gente que iba tenía que haber quién les diera alimento, quién les diera agua, por lo menos alguien y el más listillo ahí se puso a vender, que si las papitas, que lo que sea, pero se dieron las cosas. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo fue el que dijo, está bien, hasta aquí llegamos, y hasta entonces pararon aún con presión del exterior. ¿Por qué? Las autoridades de la universidad dijeron, ya es demasiado el flujo de gente, esto se está saliendo de control, necesitamos parar. Las mismas autoridades dijeron, esto puede ser peligroso, porque si de pronto decide ir más gente a ese lugar, no iba a haber la estructura para poder organizar a tantas personas y se les iba a salir de control.
Tuvieron temor las autoridades. Hermano, cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, hermano, nadie lo puede detener. Necesita el Espíritu Santo mismo decir, hasta aquí. El Espíritu Santo no está a la disposición de mis deseos o el deseo de alguien más. El Espíritu Santo fluye como Él desea, como Él quiere, en donde Él quiere y cuando Él quiere. Note eso. Note eso. Y a nosotros nos ha llevado por épocas bien fluidas del Espíritu Santo, por épocas bien fluidas en la palabra. Pero nos ha abandonado el Espíritu Santo, hermano. Pregunto. Porque usted lo vive todos los domingos, hermano. Y los martes también. Usted lo vive. Usted se da cuenta. Usted lo siente en su corazón. Usted sale de este lugar y dice, ahora como que me siento más ligerito. Ya te venía sufre por el problema este, por el problema aquel. Y ya me voy como que, bueno, pues vamos a seguirle. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo hace su trabajo como Él sabe hacerlo. Es lo que Él desea con el pueblo de Dios. Ministrarlo como Él quiere, no como nosotros los pastores queremos. No tenemos una fórmula, aunque muchos creamos que tenemos una fórmula, porque no falta quien diga, no, es así, tiene que ser así, todo de esta manera, y no haga a un lado la escritura. No, pues es que por años lo hemos hecho de tal o cual manera. No, hermano, Dios tiene su guía aquí en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Leemos la última cita, Hebreos 2, del 1 al 4, capítulo 2. Pregunto por última vez, ¿está vigente el mover del Espíritu Santo? ¿Están vigentes los dones? ¿Están vigentes los ministerios? Cuidado con lo que nos encontramos en las redes sociales, hermanos. No voy a terminar diciendo o hablando, el pastor o el hermano dice, en lugar de decir, la palabra de Dios dice. Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo sido duplicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Ay, hermano, haber aprendido todo esto para llegar a esta cita y que Dios nos diga que tenemos que actuar con diligencia, o sea, con mucho cuidado, mucha precaución. Dice, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no nos vayamos por otro lado de la doctrina. Dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, hubo un castigo para todo aquel que no hizo lo correcto. Dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande? Y mire, nos está cuestionando la salvación. ¿Sabe por qué? Porque entonces hay quien se va a los dones completamente, se va a las manifestaciones del Espíritu Santo y hacen tonterías que no son del Espíritu Santo y se olvidan de la salvación. Ese es el problema que sufrimos todos los que nos movemos por el sentido del Espíritu Santo. Ese es el problema que tenemos porque nos juzgan a todos igual. Creen que todos somos así como los videos que sacan. Hay un pastor que se dedica a hacer burla de las iglesias que hacen esas tonterías, hermano. Usted lo puede buscar ahí en el Tuyú. Se llama Edgar Escobar y los videos se llaman Biblia Libre. Es más, se llaman ridiculeces, así les pone. Ridiculeces 1, ya ahorita van las 20 y tantas el video de ridiculeces. Y él explica con Biblia que sí es ridículo lo que están haciendo en las iglesias. Y pone los videos de cómo se agarran los hermanos bailando como trompo chillador y se salen y comen pasto y ahí es donde veo que se bañan con el refresco, etcétera, etcétera. O sea que se van hasta el otro extremo.
en donde no hay. Pero ahí está el punto grave, que estos hermanos, por culpa de los que se van al extremo y hacen cosas que no vienen del Espíritu Santo, hacen a un lado lo del Espíritu Santo y se centran solo en la palabra. Amén. En esta iglesia nunca nos vamos a centrar solo en la palabra. El Espíritu Santo sigue con nosotros y tenemos que atender a sus manifestaciones conforme a su enseñanza en la palabra. Si está en la palabra, viene de Dios. Si no está en la palabra, ¿cómo vendrá de Dios? ¿Se da cuenta? Pero muchas veces, por ignorar la palabra misma, le creemos a aquel que viene de fuera y nos trae prodigios y milagros. Y a lo mejor nos engañó. Te trajo el jarabito milagroso porque lo hizo con agua del Jordán. Y ya le compraste hasta 1 litro. Y luego el hermano, y si se lo inyecta es más efectivo. Imagínese. ¿Se da cuenta? Estamos sufriendo de una serie de situaciones muy grave. Por eso le digo, hay que tener cuidado cómo se mueve el Espíritu Santo y hacer caso a lo que Dios dice. No hacerle caso a nuestro corazón o a nuestra necesidad emocional. Por eso al principio leímos. ¿Cuál fue la cita que leímos al principio? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Verdad? Y le menciono uno. El apóstol, el Hijo de Dios en la tierra. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese apóstol? En la cárcel de Estados Unidos. El apóstol de la iglesia de la luz del mundo. Teniendo comezón de oír sus propias concupiscencias, ¿qué les decía a las muchachitas que se llevaba? Que él no pecaba. Que él no pecaba porque él era santo completamente y que podía hacer con ellas todo lo que quisiera. Usando lo de Dios para un extremo, para su propia concupiscencia. Y los demás teniendo comezón de oír, las mismas mamás llevaban a las hijas, o las mismas mamás participaban con los hijos en presencia del apóstol. La abominación tan grande a los ojos de Dios. Porque como usted se da cuenta en Levítico, el familiar no debe de estar con otro familiar. Eso lo estudiamos en otra ocasión. Pero los familiares no pueden estar con familiares. Lo vemos en Levítico después en otra ocasión. ¿Qué pasa entonces? Que el profeta de Dios, ¿verdad? Usando la escritura, desvirtuó todo lo que dice la palabra para realizar sus propias concupiscencias, su propio pecado. Entonces, hermano, y como ese, puedo mencionar una gran cantidad de personas que han hecho un desorden en la vida, hermano. Un desorden. Hubo uno, los de la puerta del cielo, que hicieron que se castraran los varones. Y así le puedo poner muchos ejemplos. Hay bastantes ejemplos, hermano, sobre todo en Estados Unidos. Por eso le decía, es más increíble que en Estados Unidos porque, híjole, están graves ellos en las creencias. Bien, entonces, hermano, ¿de qué se trata todo esto? De que crezcamos a la medida del varón perfecto. ¿Cómo vamos a crecer y llegar a esta estatura? Mediante los ministerios, mediante las operaciones, mediante los dones del Espíritu Santo, mediante la práctica de ellos, ¿sí? Mediante que nosotros sigamos siendo edificados por el Espíritu Santo de Dios y no siendo edificados por el pastor de la iglesia. Porque no me haga caso a mí, no soy yo quien le va a decir cómo tiene que hacer las cosas. Hágale caso a la Escritura. La Escritura le va a decir siempre
cómo tienen que ser las cosas. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a darle gracias al Señor, porque hoy hemos aprendido algo bien importante. Hay que dejarlo y guardarlo en nuestro corazón, porque en esto nos lleva a la salvación. No descuidemos la salvación, hermanos. Es más importante cuidar la salvación que andar en pleitos, porque si el Espíritu Santo se manifestó, no se manifestó. Es más importante guardar la salvación. Amén. Padre, oramos en este momento para que con su Espíritu Santo nos ayude en el fluir y en el mover. Que usted sea, mi Dios, siempre el que nos ilustre con su palabra. Que hagamos caso a lo que dejó escrito, mi Dios. No que lo echemos, mi Dios, en saco roto, sino que siempre atesoremos su palabra, la llevamos y la tengamos siempre presente, siempre vigente. No nos permita ser distraídos por nada absolutamente. Si vienen falsos profetas, falsos maestros, si vienen doctrinas falsas, mi Dios, ayúdenos a discernir. Si vienen aquellos lobos queriéndose vestir de ovejas y queriendo engañar a su pueblo, derrame de sus dones, mi Dios, derrame el discernimiento en su pueblo, en cada uno de sus hijos, para que todos puedan tomar decisiones sabias y ninguno se deje llevar por otro camino. Si alguien viene argumentando un don de profecía y trayendo más bien adivinación, mi Dios, ayúdenos a descubrir esto. Si alguien está siendo usado por Satanás, repréndalo, mi Dios, y échelo fuera. No permita que caigamos en las artimañas del enemigo. Más bien denos claridad, quite toda tiniebla, todo lo que nos quita de ver bien y con claridad. Rompa el velo, mi Dios. Denos de su luz, de su claridad, de su entendimiento. Derrame en todos sus hijos, porque todos, mi Dios, tienen y son sellados por su Espíritu Santo. Todos y cada uno, mi Dios. En todos puede fluir usted, mi Dios. Yo le pido que derrame dones espirituales en cada uno de ellos, entendimiento espiritual y sobre todo que los use poderosa y abundantemente, mi Dios. Se lo rogamos con todo nuestro corazón. Le alabamos, le bendecimos, le damos honra, gloria y honor hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo sea con usted, mi hermano. Dios me lo bendiga abundantemente. Nos vemos el martes. Bendiciones.